Todos los sitios donde hay explotación minera e hidrocarburífera, como en el Amazonas, tenemos gente contaminada con metales pesados en la sangre y no hacemos nada. Nos dicen que no hay especialistas, nos dicen que no hay dinero, pero ¿sí es posible, señor presidente, que sí hay para otras cosas y no va a haber para atender a esta gente que han contaminado las grandes mineras? Estuve en Arequipa y estuve en el Valle del Tambo. En el Valle del Tambo la gente tiene embanderada a todo su pueblo, donde dice agro sí, mina no. Y estamos hablando nada menos que de la explotación que se va a hacer en Tía María y La Tapada, que va a contaminar el río Tambo. Y para eso no hay que ser adivino. Para que concluya, por favor. Basta haber visto todos los demás yacimientos, basta haber visto Bambamarca, basta haber visto Cerro de Pasco, basta haber visto Espinar para decir que igual o peor puede ser este bello Valle del Tambo, que si es que continúa con este propósito de seguir explotando y querer hacer la mina a toda fuerza como es en Tía María y la Tapada, también contaminaremos nuevamente. Yo voy a tratar de ver los temas de los 5 ejes que tiene este plan general de gobierno. Voy a tocar 2, presidente. Uno, que se llama integridad y lucha contra la corrupción. Efectivamente, presidente, la lucha contra la corrupción es una tarea en el país. Pero la corrupción no solamente está en aquellos que se ponen de acuerdo con las empresas para robarle al país, sino también hay otras formas de corrupción. Ahí tenemos la exoneración tributaria, en el cual los que tienen más no pagan. Está la evasión, que teniendo ocultan y utilizan términos legales como para poder pagar o pagar mucho menos. Pero lo peor, señor presidente, es la ilusión, que utilizan la propia ley para robarle al país. Estoy hablando en términos de robarle al país. Presidente, pero también el punto 2 de este eje es el eje del crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Así es el subtítulo de este eje. Pero yo puedo decir que acá, ¿cómo se puede ser equitativo en un país donde los que tienen más pagan menos y los que tienen menos pagan más y los pequeños que están formalizados son a los que se les cae más? O sea, se les hace pagar los impuestos, no solamente se les persigue, sino también se les embarga, se les hacen cobros coactivos a los pequeños, a los medianos y a los microproductores. Y este país es un país precisamente de esta gente, de los micros, de los pequeños y de los medianos empresarios, que son los que dan más trabajo, son los que dan mucho más riqueza en nuestro país. Sin embargo, presidente, frente a esta situación, tenemos un caso muy sui generis, presidente. Es el caso de los empresarios mineros. Fíjese que el año 2002, los empresarios producen menos y produciendo menos pagan un 2.24% del impuesto a la renta anual. Pero el 2016 y el 2017, que son los años en los que producen mucho más, o sea, se sacan mucho más volúmenes de plata, de cobre, de oro, ¿no? El porcentaje es 1.22, pero en los momentos más en que se produce mucho menos, ¿no? Que estamos hablando del año 2011, el porcentaje de pago es nada menos que el 10.30%. O sea, los puntos porcentuales crecen cuanto menos volúmenes de metales se envía afuera, cuanto menos se explota. Entonces, la pregunta es,
para todos los peruanos, ¿qué nos conviene? ¿El aumento en la producción? ¿O no nos conviene eso? Porque cuando se aumenta, se paga menos. Y se llega a extremos. Porque, ¿qué pasa? ¿Y por qué esta diferencia? Porque el aumento en los precios internacionales no nos favorece. Se incrementan los costos y los gastos. Y se pone a la misma altura de la utilidad. Y por lo tanto, los ingresos son mucho menos. ¿Cuánto haríamos con ese dinero? Que estamos hablando de una evasión aproximadamente de 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto podemos hacer con eso? Hospitales, y como he dicho al empezar, la lucha contra la corrupción no solamente es la evasión, la exoneración y la ilusión, sino también cómo en toda nuestra sociedad se ha institucionalizado la corrupción. Por eso es que estamos hablando de los cuellos blancos del puerto, estamos hablando de los guachiturros de Tumán, hablamos de los temerarios del crimen de Lambayeque, estamos hablando de bandas, pero lo sorprendente no es que existan estas bandas, sino que están metidos gobernadores, alcaldes, jueces, fiscales y también están investigados congresistas. Eso es terrible, y es terrible porque tenemos que combatir, señor primer ministro, esta situación en la cual los peruanos que podrían haber recibido, y se dice que por corrupción perdemos más de 10.000 millones de soles, esto podría servir para aumentar a los profesores, esto podría servir para mejorar los hospitales, para mejorar las escuelas, esto podría servir también para pagar la deuda social de los profesores, pero también podría servir para que el país pueda desarrollar de mejor manera. Pero como la corrupción nos ha hecho tanto daño, yo soy cusqueño, ¿y qué ha pasado en el Cusco? Por corrupción no tenemos el hospital más importante y más antiguo en el Cusco, el Hospital Antonio Lorena. Por corrupción no tenemos el gasoducto del sur. Por corrupción no tenemos el aeropuerto de Chinchero Tiempo adicional. que podría y debería de dinamizar la economía, porque el turismo, en comparación con el gas y con la minería, es el que más trabajo da en el Cusco, mucho más trabajo, y por lo tanto dinamizar la economía con el aeropuerto del Cusco, se dinamiza también este eje del turismo. Entonces estamos hablando, señor presidente, de una situación tan complicada, que cuando hablamos de economía, me he referido a que se está hablando que en economía lo que tenemos que hacer es luchar y hacer crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible. Sostenible. ¿Cómo podemos hablar de sostenibilidad cuando en Espinar, señor presidente, la gente vive debajo de los relaves, los ríos contaminados, los suelos contaminados, el ambiente contaminado y lo peor, señor presidente, estamos gobernando para la gente. Para que concluya, por favor. No se gobierna solamente, presidente, para tener economías y para tener dinero. El dinero y la economía tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo, pero tenemos en Espinar, como en Pasco, como en Bambamarca, y como en todos los sitios donde hay explotación minera e hidrocarburífera, como en el Amazonas, tenemos gente contaminada con metales pesados en la sangre y no hacemos nada. Nos dicen que no hay especialistas, nos dicen que no hay dinero, pero Para que concluya, por favor. ¿cómo si es posible, señor presidente, que sí hay para otras cosas y no va a haber para atender a esta gente que han contaminado las grandes mineras? Y lo más terrible, estuve en Arequipa y estuve en el Valle del Tambo. En el Valle del Tambo la gente tiene embanderada a todo su pueblo, donde dice agro sí, mina no. Y estamos hablando nada menos que de la explotación que se va a hacer en Tía María y La Tapada, que va a contaminar el río Tambo. Y eso, para eso no hay que ser adivino. Para que concluya, por favor.
basta haber visto todos los demás yacimientos, basta haber visto Bambamarca, basta haber visto Cerro de Pasco, basta haber visto Espinar para decir que igual o peor puede ser este bello Valle del Tambo, que si es que continúa con este propósito de seguir explotando y querer hacer la mina a toda fuerza como es en Tía María y la Tapada, también contaminaremos nuevamente. Le agradezco, señor presidente, y agradezco, señor ministro.